Yo en ese entonces, yo estaba con Ciego del Rey y me habían botado del grupo. ¿Cómo va a ser? ¿A usted una eminencia como usted, maestro? Ustedes están viendo aquí a un señor mayor, son 73, en la costilla, vivido y peleado. Lléveme suave. Usted estuvo muy de cerca con Ruby. ¿De qué manera a usted le afectó esta noticia? Yo tuve 4 días con pesadillas. No tendré que dejar adicto para poder tenerla a mi lado. Porque ella llora y se lo saco. Y se pone gatito. Y se lo meto. Porque ella llora y se lo saco. Si el merengue fuera un boxeador, le ganaría a Rocky Balboa. Y si fuera un luchador, le ganaría a Jack Veneno. En los años 70 y 80 se levantaron grandes exponentes del merengue que lograron colocarlo en primer lugar por encima de los demás géneros. Y el invitado que nos prestigia en este día con su presencia, yo lo he denominado como la Universidad del Merengue. El príncipe y sus invitados tiende la alfombra multicolor para recibir a señores. Hay escuelas, hay colegios, hay liceos y hay universidades. Él es la Universidad del Merengue, el maestro Diony Fernández. ¡Santo Dios! Esto se puso sabrosísimo hoy. Johnny Batista. Por ahí pasó Sandy Reyes, Sergio Vargas, Charlie Rodríguez, Pablo Martínez, Reynold Sosa, Orbi García. Señores, si sigo no termino con la larga lista. Suéltame los éxitos del maestro Diony Fernández y el equipo ¡Huye! Fiesta y fiesta, familia, que siga la fiesta. Vamos al aire, fiesta esta gente hasta la amanezca. Oye muchacha, ¿qué te voy a decir? Para que sea de otro, mejor que sea para mí. Tú serás de mí como carne propia. No se murió el amor. Muy al contrario, sigue vivando el desovallario. Estamos bailando raba. 6 corbatas diseño cargando toda la gente. 2 camisas que son cachares. 3 pañuelos de Coco Chanel. 4 jeans, un reloj y un mantel. Yo soy para ti, 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 yo soy para ti. Loco, 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 estoy por ti. ¿Te lo aprendiste así? Tú no haces caso de mí. ¿Lo aprendiste? Qué mala estrella me... Hágame ese coro, maestro, porque usted hacía ese corito ahí, ¿verdad? Yo soy cabeza. Loco, 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 y sin saber si algún día cambiaré mis penas por alegría. Vamos otra vez ahí. Loco, 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 estoy por ti. Tú no haces caso de mí. Qué mala estrella me guía. Loco, 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 y sin saber si algún día cambiaré mis penas por alegría. Maestro, Te lo aprendiste. mire, con pero- ese tema yo tengo una anécdota iniciando de una vez. Cuando yo inicié, yo cantaba como solista. Conseguí esa pista para cantar, pero la pista no tenía los coros. Entonces yo grababa donde un amigo que tenía un equipo de sonido llamado Chelo, y yo fui donde él, digo, oye, que yo me voy a probar a ver si yo sé hacer voces. Y le grabé las 3 voces al coro yo solo, pero él no tenía estudio de grabación, sino tuvimos que usar 3 cassettes, ¿verdad? Pusimos la pista en blanco en un lado, otro cassette de este lado, grabamos un canal, ¿verdad? Después, en la que se grabó la primera voz, de este lado, la pasamos para este lado y pusimos otra cinta. O sea, usamos un grupo de cinta para poder grabar el coro con las 3 voces sin equivocarnos. Esa es una anécdota con el tema Loco Loco que hizo popular nuestro amigo Pablo Martínez. Maestro, qué gusto, qué honor Un placer para mí. estar con usted en esta tarde. En tu oración, para esto, dijiste, este es un video para entretener y edificar. Y yo te digo a ti, y porle también, entretener y edificar y no dividir. Acuérdate. Como debe de ser. Ponle ¿no? la oración eso. Usted sabe que estamos en los tiempos de los views. No, Y del un sonido. par de pesos sí, pero no vamos a llegar hasta ahí, papá, porque también y todo. No, no, no. Pero, yo pero, yo a Albert, usted no lo voy a poner a decir nada no, que que usted no quiera. tú me agarras ahí. Un placer para mí estar aquí con el príncipe Albert Hernández Maestro, para hablar un poco de lo que él quiera. Dale, Albert. hubo un suceso que todavía no hemos podido recuperarnos realmente porque perdimos, se podría decir que la voz más fuerte y más alta que tenía el merengue en la República Dominicana, y diría yo que los pulmones más potentes, porque
El que oía a Ruby Pérez cuando hacía la canción Loco, él se quedaba no sé cuántos compases en el tema Enamorado de ella. O sea que no era solamente una voz potente y fuerte, sino una voz con una proyección y una capacidad de soporte en los pulmones increíble. Yo pude ver que usted hizo una alianza con Ruby Pérez, creo que fue en el año 96, si mal no me recuerdo. Exacto. Usted estuvo muy de cerca con Ruby. ¿De qué manera a usted le afectó esta noticia? Bueno, para mí todavía es como un poco difícil hablar de la desaparición física de Ruby, porque tenemos la historia de Ruby ahí, y Ruby no ha muerto en términos de lo que hizo, los aportes que hizo a la música popular dominicana. Es una leyenda ya realmente. Pero obviamente el caso de Ruby, como tú bien dices, yo era muy cercano a Ruby, tenemos muchas historias, muchas de las cosas no puedo decirlas, develarlas, pero teníamos una hermandad de larga data y el fallecimiento de Ruby, que afectó a la República Dominicana entera y otros países también, pero en el caso de la gente que estuvimos cerca de él, pues fue una cosa devastadora, sobre todo por la manera en que fue algo fallece. Fue algo atroz. Porque en el caso, por ejemplo, de Diomedes... Y creo que es el único artista que ha muerto y se ha llevado a los seguidores con él. El caso de Ruby no hizo cama, al igual que Johnny Ventura, que fueron como... Porque Diomedes tenía una enfermedad que uno más o menos tenía como, bueno, en cualquier momento puede pasar, porque ya hace tiempo que estaba padeciendo. Afectado de salud. Pero en el caso de Johnny Ventura, como en el de Ruby, era de avanzada. Pero pasaron cosas, ¿verdad? Entonces eso la forma impacta más a uno, impacta más el corazón. Sí, fue algo que muy uno no terrible. espera que ese ser querido por ti vaya a desaparecer de un momento a otro. El impacto es todavía devastador, todavía. Yo tuve, a raíz del fallecimiento de Ruby, yo tuve 4 días con pesadillas. Él me decía, varón. Ay, santo Dios. Y no podemos verme. Y me decía, varón, levántate. 4 días en eso. Pesadilla así, paralizado. La pesadilla. ¿Usted trabajó arreglo para Ruby Pérez antes del junte con ustedes? No, yo no había hecho eso para Ruby. Ahí fue que hicimos Amor Extraño. Que de hecho el junte... Tremendo tema, wow. Fue idea de Bienvenido Rodríguez para ese grupo. Realmente. Pero... Yo tengo una amistad, hermandad con Ruby mucho antes de eso. De cuando él vino de Venezuela, ya nosotros éramos llave. ¿Cómo se da ese junte de ustedes? El equipo, él tenía su orquesta, fue una alianza estratégica para... Bienvenido. Ok, Bienvenido fue que lo decidió unir. Sí, porque Ruby, cuando vino de Venezuela, vino con una situación económica un poco precaria. Porque en Venezuela, cuando él decidió quedarse a vivir allá, él se convirtió en un grupo local. Sí, pues yo estuve con Ruby y precisamente no pude salir a la televisión, porque después que montamos todos los bailes y todo, hicimos unas cuantas fiestas. Él se fue a Venezuela, que en esos días iba a filmar la telenovela. Entonces luego duró mucho para regresar. Entonces a mí me ofertaron de otro grupo y me fui. Bueno, el caso es que cuando Ruby regresa de Venezuela, vino con una situación económica precaria, ¿verdad? Deficiente. Y en ese camino empezamos... Él me llamaba mucho, nos juntábamos mucho, hubo algo que se intentó hacer con Cubaney, que a la sazón yo era el representante de Cubaney aquí en el país, y Mateo estaba interesado en grabar a Ruby, pero él tenía contacto con Bienvenido, en ese interín llegaron a un tipo de acuerdo que, bueno, en fin, nosotros veníamos caminando juntos, de hacía ya tiempo, hasta que vino lo de Bienvenido para hacer, como nosotros le pusimos, un proyecto descabellado, porque tanto él como yo no tenemos cabello. Exactamente, sí. Ustedes dos tenían ideas descabelladas. Descabelladas, sí, porque estábamos, para que la gente sepa, mira, descabellado. Entonces hicimos ese álbum
Pero yo ahí me desligué después, Rubén siguió solo, hasta después entonces que entró a Ahí trabajar. fue que empezó el Toro a trabajarlo. Después de eso, hubo un tiempo que Rubén siguió solo, no, no consiguió el apoyo total de Bienvenido, o las canciones no tuvieron el apoyo total, no sé. El caso es que entonces ahí caí con Geraldo Díaz, el Toro, y entonces ahí ya pasó otra etapa de él que ya fue ya fructífera. Ya, sí, Como debe de ser. sí. Maestro, el nombre del equipo, siempre me llamó la atención este nombre porque yo entendía que ese era un nombre como para peloteros, o sea, un equipo de pelotas, o un equipo de trabajo, pero ¿de quién fue la idea de ponerle ese nombre a su agrupación? Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a Sandy Reyes, que junto conmigo hicimos el grupo, también a petición de Bienvenido Rodríguez, fue que nos juntó a los dos. En ese entonces yo tenía una cercanía con Jackie Núñez, era muy cercano a él. Y en el camino, pues un día hablamos con él, mira, para que nos sugiera un nombre. Sonia Silvestre, que era la esposa de él en ese entonces, sugirió Sandioni, sí, Sonia. Una mezcla de los dos nombres. Sí, sí, entonces, pero Jackie, que me voy a escuchar siempre hablando de que debíamos hacer una orquesta en que los músicos fueran parte de las fotografías, como si fuera un equipo, dice, pero va a poner el equipo, porque esa es la palabra que debe ser. A veces los nombres fluyen de manera orgánica, Sí, fácilmente. sí. Increíble, realmente, ¿sí? Sí, así pasó. Entonces, Sandy y yo, pues aceptamos, sí, vamos a ponerle así mismo, Sandy y Diony y el equipo, así es que se llamaba. Siendo Sandy Reyes prácticamente el cantante principal de la orquesta de Wilfrido Vargas, ¿cómo se aventura a formar la agrupación junto a usted? No sé cuál es el problema que él tuvo con Wilfrido. Yo me entero por Bienvenido que me dice, mira, Sandy salió de la orquesta de Wilfrido y te propongo hacer un junte con él. Yo en ese entonces, yo estaba con Ciego del Rey y me habían votado del grupo. ¿Cómo va a ser? ¿A usted una eminencia como usted, maestro? Eminencia ahora. Entonces, según tú ahora, pero bueno. Yo era músico del Ciego del Rey. Entonces, me votaron, no vamos a entrar en detalle. Entonces me fui a tocar al Hotel Santo Domingo, a la Boat Las Palmas, y hasta allá se dirigió Bienvenido Rodríguez a decirme que Sandy había salido de Wilfrido y que tenía la idea de que por los dos podíamos hacer un grupo. Bueno, si tú lo apadrinas, ¿verdad? Pues vamos arriba. Y así nació Sandy y Diony y el equipo, a instancia de Bienvenido Rodríguez. La salida de Sandy nunca supe la razón por la cual salió de Wilfrido, no sé, nunca le pregunté, nunca se habló de eso, pero así sucedió, esa es la verdad. Yo escuché que él dijo algo en una entrevista, como que se quisieran parar en un lugar que él tenía hambre y Wilfrido le dijo, usted no tiene orquesta para parar guagua. Ah, bueno. Entonces, muriéndose del hambre, cuando llegaron al hotel, le dijo, pues hasta hoy estoy en la orquesta porque como yo no puedo pararme a comer, entonces yo me voy. No sabía eso. Sí, eso lo dijo en una entrevista que yo escuché por ahí. Okay. ¿Cuántos temas promocionó el equipo junto a Sandy Reyes y por qué se dividen? Bueno, realmente, ya me decirte algo. Ese grupo, el equipo con Sandy, nació acéfalo. La palabra viene porque tanto él como yo pertenecíamos a grupos importantes. Y él como Wilfrido era un cantante de Wilfrido. Wilfrido era que tenía la voz para hablar en los bailes. Y yo era director musical de Los Hijos del Rey únicamente. Y la palabra céfalo viene porque cuando nosotros nos vimos, los dos, en el primer baile que tocamos, que fue un baile que tocamos en San Juan de la Maguana un 16 de agosto del 1980, regenteado por el famoso Rafi de Olio, el Cangrejo, ese baile. Uno de los mejores claro. managers y promotores del Cuando país. nos vimos ahí en ese baile, tocamos el primer tema y cuando el tema terminó, nos quedamos los dos mudos. Habla tú, no, habla tú. Porque era que no estábamos acostumbrados a hablar en los grupos. Eso me acuerdo a mí una vez que fuimos con los Cazadores, cuando murió José, que formamos los Cazadores, y llegamos al show de mediodía, y yo era que siempre hablaba, después que murió el dueño.
Pero ese día yo tenía una gripe que no podía ni hablar. Y como era doblar que íbamos, yo podía doblar, pero hablar no podía. Y le digo yo a los muchachos, miren muchachos, hablen ustedes, ustedes saben que yo no puedo ni hablar hoy. Y se quedaron todos callados y nos dijo Soy la Luna, dije, si así es la cosa, ustedes no van a cazar nada. Los cazadores. Bueno, eso pasó así, en donde este fue el primer encuentro que tuvimos con el público y nos agarró desprevenido en cuanto a, ¿verdad?, a conversar con el público. Eso pasó en un principio. Ya después, posteriormente, tuvimos unos desacuerdos en términos gerenciales con el grupo. Y yo decidí seguir mi camino tocando en la boate del Hotel Santo Domingo. Okay. Y él siguió con el grupo. O sea, yo me fui del grupo. Él siguió solo con la orquesta. Pero, como a los 2 meses de eso, me entero de que Sandy había regresado con Wilfrido. Anda, caramba, lo convencieron de nuevo. Ajá, entonces, los músicos... Pero ustedes llegaron a hacer un álbum completo con Sí, el primer álbum de tal Guardia Nacional, eso Sí, cantó sí. Sandy Reyes. Y de ahí se promocionaron Las Vencidas, un tema de Ramoncito Díaz, Yo Quisiera, que es un tema de Jackie. El Guardia Nacional se promovió ya después que Sandy no estaba en el grupo, porque fue una cosa como natural, se dio en la calle. Pero allá en el Hotel Santo Domingo, estábamos tocando, allá fueron los músicos a decirme que Sandy se había ido y que el grupo se había disuelto, que si yo podía otra vez coger el grupo. Bueno, y así volví al grupo, ya con Charlie Rodríguez, que lo había conocido en un casting que hizo Fernando Villalona, cuando se fue Raulín del grupo de Fernando, buscando un salsero, audicionaron a Charlie, y Charlie dio la talla. Y ese es el tipo. Pero que entonces había un problema con Charlie, y era el tamaño con respecto a Fernanda. Entonces, alto, y Charlie es como yo, chiquito. Entonces ya era, porque Raulín y Fernando sí estaban en el mismo nivel de tamaño. Sí, Raúl era flaquito y alto y sí. largo. Entonces este inconveniente, pues, dio al traste que Charlie pues no pertenecía a Andrés Fernando, pero ya yo lo conocía ahí. Entonces cuando volvimos a hacer el grupo otra vez, me acordé de Charlie Rodríguez, y ahí que Charlie entra al grupo. Y así es la historia del equipo en su comienzo. Como debe de ser. Sí. ¿Cómo se titula el primer arreglo que hizo el maestro Dionis Fernández y para quién lo hizo? Si acaso lo recuerda. Hermano mío, no me haga eso. Y mante a la gente. Y yo me acuerdo. ¿Usted no se acuerda del primer arreglo que hizo? Para nada. Y el más remoto en el tiempo. No, menos. Que se haya pegado. No pongan esa. Yo no sé. A mí me envían disco 45, donde está mi nombre puesto de canciones que yo no recuerdo eso. Y dice el nombre, arregló Dionis Fernández. Ni me recuerdo la artista ni la canción, no recuerdo. Pero cuidado si le ponen el nombre suyo, lo hizo No, otro para ellos ganar rating. Si lo hizo Dionis, yo te lo cuando suelto. yo lo escucho, por lo que está Sí sonando. recuerda que sí, que usted... Sí, porque la sonoridad es mía. Ok, sí. Pero no recuerdo exactamente. Además, señores, ustedes saben muy bien. Quítate, Albert. Ustedes están viendo aquí a un señor mayor, son 73, en la costilla, vivido y peleado. Lléveme suave. Si le menciono este nombre, ¿qué diría el maestro Dionis Fernández? La profesora Iris del Valle. No, mi mentora. Que entre para ser saludada por la chicana doña Iris del Valle. Pase adelante, ahí están sus hijas. Mi mentora en la música. Yo vivía en Sánchez de los Minas, San Lorenzo de los Minas, el nombre correcto. Y eso fue para la posguerra de abril, que nosotros vivíamos en Villa Francisca y estábamos justamente en la zona donde se dividían los constitucionalistas con los americanos, en la zona de la Jodona. Entonces mi mamá decidió irse a los Minas a vivir, lejos de ese tumulto, ¿verdad?, que estaba pasando. Entonces, en la escuela que yo estaba, mi trayecto a la escuela, yo pasaba frente a la academia. Pero en el regreso, cuando venía ya a la 1:00 de la tarde, ya estaban los estudiantes practicando los instrumentos. Y yo escuchaba y me detenía
en la barandilla que había y veía, en verdad, me ponía a ver, me ponía a ver. Donde quiere que uno oye música, uno se para. No, y veía a los músicos tocando, entonces me paraba y seguía. Hasta que un día, ella me había visto, la profesora, Alicia, y me dijo, se acercó donde yo estaba, venía caminando, yo me asusté, me va a botar de aquí, porque yo me paraba a ver afuera. Y me dice, ¿te interesa la música? Y yo le dije, sin palabras, así con la cabeza. Ven, entra. Y yo entré con mi útiles de la escuela y me encaquetó, palabra dominicana, encaquétame eso ahí. Me encaquetó un saxofón, sopla, sopla. O sea que su primer instrumento Sí. no fue el piano, sino el No, saxofón. no. Yo soplé, pero no soplé nada porque yo me iba a caer. Falta de cuchara. Se iba a marear. Oye, no, me mareé. Falta de cuchara, eché ese aire para sonar ese instrumento. Chacho, hubo que agarrarme fue. Pero realmente me gustó la cosa. Duré un tiempo con saxofón ahí soplando. Me pasaron al clarinete. Por lo menos aprendí las posiciones, porque hasta ahí fue que llegué. Pero entonces ahí vino ya el asunto que la guerra pasó. Entonces nos trasladamos entonces a vivir a Sánchez Luperón. De ahí pasamos a vivir a otros barrios. Y ya dejé a la profesora, pero ahí fueron mis primeros años, es la verdad. Como debe de ser. Sí. La profesora Isis del Valle, tía de Alberto Plata. Sí, claro que sí. Sí. Y ahí estaba también Dominga, la trompetista que tocaba con Patrulla 15. Sí, Así es. sí. Tuvimos recientemente otro fallecimiento de otro gran artista que pasó por su agrupación. ¿Cómo llega Diomedes Núñez al equipo de Johnny Fernández? Yo exactamente no recuerdo el proceso. Creo que tuvo que ver Luisín Martí, que me lo propuso, porque Luisín era muy amigo de él. Y de hecho, Luisín fue el que formó el grupo mío. Luisín, junto con Diomedes, hicieron el grupo mío. Pero creo que fue Luisín Martí que me lo recomendó. Y Diomedes, de que entró al grupo, pues fue un plus. O sea, porque él trajo su cosa, trajo su impronta. Él era muy él, como artista, era él. No se parecía a nadie. A Diomedes. Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta. Y eso para mí siempre ha sido algo importante, que el artista tenga su propio sonido, su propia identidad, su propio sello, y él lo tenía en ese momento. Y seguido me enamoré de él como artista y entró al grupo, así fue. Esa es la... Hay una anécdota que contó Kaki Vargas en una entrevista que él estaba, que el tema El Pum del Amor, Pum Pum del Amor. el Pum Pum del Amor, había sido como destinado para él cantarlo y que supuestamente lo encontró muy simple, como que dijo, denle eso a Diomedito porque ese tema no, está muy simple para yo cantarlo. ¿Eso es cierto o no? En parte sí, en parte no. Hay parte. Ese tema, esa canción me la había sugerido mi gran amigo José Lluveres, radiodifusor, que en un tiempo fuimos compañeros juntos con Ciego del Rey, porque él era junto con Cholo Brenes, de los dueños del grupo Los Hijos del Rey. Y en el camino, José y yo hemos sido en un momento de una hermandad, una amistad de hermanos consistente. Él me sugiere esa canción, que la oyó por ahí, por Perú, por ahí la había escuchado. Ah, pero que ese tema no es inédito. No, ese tema Maestro, es los años que tiene el tema, yo estoy engañado creyendo que eso es composición de un dominicano. No. El tema a mí no me gustaba, por lo mismo, porque era siempre como muy pendejo. Pero José me decía siempre, ¿y el tema lo grabaste? Digo, no. Pasaba 1 año, 2 años, ¿lo grabaste? No. Y un día dije, déjame salir de José, déjame grabar el tema. Y como el tema tenía la parte jocosa, yo veía a Kaki como que era un tema como para él, que lo podía manejar mejor por la parte jocosa del tema. Y así lo hice, arreglamos el tema, lo ensayamos inclusive y todo, y se grabó. Hasta ahí, Kaki tiene razón.
Hasta ahí. Pero Kaki llegó a montarle la voz. No, es hasta ahí que tienes razón. Hasta ahí. Sí. Mi querido Kaki Vargas. Esa es la familia mía. ¿Eh? Como debe de ser. Mi hermano Kaki. Digo, la familia Vargas son todos mis hermanos, de familia mía. Y Kaki es uno de ellos. Pero parece que Kaki se le borró la cosa. El caso es... Pero más vale que se la haya borrado, porque el que rechazó ese tema, Kaki debiera de coger una piedra de molino y enganchársele el cocote. No necesariamente. Y tirarse por ahí, porque Diomedes acabó con ese tema. Lo que pasa es que hay una cosa que tú estás perdiendo de vista. Los caminos de Dios los vamos a ver Él. No O sea, cuando algo está destinado para una persona. No te metas ahí, que es así. Kaki Vargas lo encontró con, como él dice, un tema muy simple, muy pendejo. Y él lo que hizo fue que se fue del grupo. Kaki hasta se fue del grupo disgustado porque le dieron a grabar. La envidia es un mal sentimiento y un descontento por otra persona. La envidia. Búscalo en su canal de YouTube, suscríbete y llámalo también al teléfono que está apareciendo en pantalla. Richie Swing, un artista sobrado de swing. Atención, colegas. Todos los videos musicales que ustedes ven en mi plataforma, El Príncipe Albert Hernández, son realizados por Johnny Batista Films. Realizamos y editamos videos musicales, cortometrajes, videos para empresas y más. Contacto 829-572-1810. Johnny Batista Films. Llámalo ya. Eso lo supe yo posteriormente. Que me dijo que Kaki se fue del grupo. ¿Y por qué? No, verdad. Después me enteré que se fue. Kaki tenía todo menos olfato de productor. No, ponlo así, te insisto. Decisión divina, ponlo así. Porque él siguió su camino bien. Sí. Siguió bien. Está claro que aquí va a haber una realidad aquí en este país. Claro que sí. Entonces él siguió bien. Ahora, Dios decidió que era Diomedes. El tema estaba grabado ya. El cantante se había ido. Faltaba ese tema para la producción discográfica. Entonces yo le dije a Diomedes, mira, la canción esta, Pum Pum, está sin voz. ¿Tú puedes grabarla, verdad? Sí, yo puedo grabarla. Él conocía el tema. Y yo le dije, mañana nos juntamos en ENCA, que ENCA era el nombre que tenía el estudio de grabación, donde usualmente las orquestas grabábamos. Nos juntamos a 10 de la mañana ya. Así quedamos. Yo llegué a las 10. Cuando llegué a ENCA, ya Diomedes estaba ahí. Pero no era que estaba ahí, ya él había grabado el tema. Cuando yo llegué ya estaba grabado. Juli Ruiz, el ingeniero, para descanso, decidieron como, canta un ching ahí, ¿verdad? Para calentar, en lo que llega Dios. Y él grabó. Y cuando me lo ponen, la grabación, digo, pues eso está bien así. Con la voz de Kaki. No, Diomedes. Ok. Hablando de Diomedes. Que aquí ya se había ido. Aquí se había ido. Pero, o sea, Kaki se va exactamente por el tema. Por el tema que no le gustaba el tema. No le gustaba. Santísimo. Entonces Diomedes, para completar la producción, digo, grábalo tú. Pues fue así, no fue por más nada. Y Diomedes lo grabó él solito. Él solo grabó ese tema, él. Cuando yo llego, me lo ponen, porque para evaluarlo, para ver qué corrección hacemos, eso no hay que correrle nada. Eso está bien así. Y así se fue. Y así es que la gente conoce el tema, con la voz que Diomedes grabó a instancia de él. O sea, él lo grabó él. Como debe de ser. Entonces, obviamente, fíjate ese detalle, decisión divina. Decisión divina. Punto. No busque más ahí. Eso es así. Déjalo así. Me encuentro raro, maestro, que a usted nunca se le prendió la espinita de querer cantar. Cállate. Como Aníbal Bravo, Wilfrido Vargas, Freddy Geraldo y otros que son pianistas y músicos, teniendo usted una orquesta donde vivía constantemente con el dolor de cabeza, de que ya se va fulano a hacer su orquesta, ya viene fulano, entonces vamos a cantar nosotros que yo nunca me voy a ir de mi grupo. Nunca pensó en eso usted. Yo tengo una amistad legendaria con mi querido Nano, Ramón Orlando Baloy. Amistad de 70 para allá atrás, muchachito. Y un día me dice Ramón,
él dice Divino Calvo. Divino Calvo, ponte a cantar, ponte a cantar. Y yo, Ramón, no pongas esa vaina, yo no sé cantar. Ponte a cantar, ponte a cantar. Pero usted hace los coros bien Y afinaditos. yo le dije a maestro. Ramón otro día, digo, debí llevarme de ti. Pero realmente nunca se me ocurrió, a pesar de que Ramón me lo dijo, pero muchas veces me lo dijo. Ponte a cantar, ponte a cantar. Digo, no, eso no es para mí. Lo Pero que no pasa sabe es lo que que si hace. usted, si usted hubiese cantado, Sabrá, si ay, usted Dios. hubiese cantado, no existiera Sergio Vargas. O por lo menos no, No, hubiese no, logrado no, todos esos palos con usted. No, porque todo eso sucedió mucho después. Sí, sí. No, porque Sergio fue de los primeros que entró a este grupo. Sí. Sergio Pero entró, digo yo, muchísimos otros cantantes que luego no, se desarrollaron en su equipo. seguro. Y la orquesta ha sido, para mí un orgullo, ha servido de plataforma para que otros intérpretes puedan desarrollar una carrera propia. Seguro. Como debe de ser. Yo le he apoyado eso. ¿De dónde eres? ¿De dónde son tus padres? Y si aún viven. Mi madre aún vive. Mi padre falleció ya hace unos cuantos años atrás. Mi mamá es de Río Arriba, Baní. Lo que dicen Siembrayelo. Ella es Siembrayelo de Baní. Mi papá era de La Vega. Y yo, cuando mi madre dio a luz, vivíamos en Villa Francisca. En la Juan Bautista Vicini. En un patio de eso por ahí. Una cuartería de ese vivíamos. Después nos trasladamos a otra cuartería que era en la Jacinto de la Concha, entre Barahona y la otra calle no recuerdo el nombre. Que ahí fue que nos sorprendió la Guerra de Abril, que estaban en el Parque Independencia, el mismo que Esa guerra fue en el 65. La guerra fue en el 65, pero se duró un tiempo. Se prolongó prácticamente sí. al 66. Entonces yo soy de Villa Francisca, pero yo digo que soy más de los Minas porque yo pernoté mucho en los Minas, ¿entiendes? Ahí fue ya más desarrollo juvenil, vamos a decirlo así. Y además, viviendo en los Minas, fue que conocí a Rafael Comprés, el gran Comprés, en donde con un grupo de muchachos del Sancho Sama, hicimos el grupo de rock llamado los Iron Fire, que era el género que predominaba para la época, el rock y la cosa. Esa fue su primera experiencia musical. Sí. Obviamente ya partía de las cosas de la academia, ya yo venía con la academia, lo de Ir del Valle. Del Valle, sí. Sí, pero ahí fue que me pusieron con la guitarra, hicimos la vaina gogora, que yo qué. Y ahí empezó entonces ese trayecto en el área de la música norteamericana, lo que llamaba el rock. Nosotros éramos el grupo que representaba a Carlos Santana aquí. ¿Te llegaron a sacar de algún grupo porque hubo un tema que usted no pudo montar en el piano? No, eso nunca sucedió. Al contrario, yo participé en grabaciones donde el pianista no pudo hacerlo. Yo participé en varias. No voy a decir nombres porque son gente ya muy buenos músicos, músicas. Pero pasó, son cosas que pasan. Porque no todo el mundo hace sabiendo. Hay gente que se mete en una profesión y no domina, pero otro que domina y después resulta que ese te pasa a ti. Pero eso es normal en la vida. Esas cosas suceden. ¿Cómo se titula el tema con el que el equipo de Johnny Fernández despega que ya todo el mundo sabe que existe la orquesta? Bueno, yo podría decir que fue cuando estaba Charlie que hicimos ese álbum donde Charlie canta. De ahí se desprendieron 3 o 4 éxitos. Que es difícil agarrar un tema. Sin embargo, nosotros agarramos como 3, que fue Colorado, La Mina de Amor. Tengo una mina de amor que no la cambio por nada, porque es mi vida, mi felicidad, ahí sí hay amor de verdad. Veneno. Hay otro más. Fueron como 3 que se pegaron. Y eso, la carrera de los artistas está ligada intrínsecamente a los éxitos que uno pudo haber cosechado en el camino. Tú puedes haber sido un gran cantante, pero si la vida, por las circunstancias que sea, no te dio la oportunidad de crear canciones que la gente disfruta, eso te limita. Y agarrar una canción y pegarla es difícil. Muy Y difícil. nosotros pegamos 3 de ese álbum. Increíble. Y automáticamente esas 3 pues empujan a otras más.
O sea, ahí se conocieron otras canciones. Pero ahí fue, que fue ya después de Sandy. Y ahí fue que se pegó también, junto con eso, sale a relucir el guardia de la señal, ya después de años Sandy haberse ido. De la infantería en la capital, vine mi traslado para el arsenal. Le montó la voz también Charlie Rodríguez. No. O sea, Charlie lo cantaba en los en vivo. En la televisión. Ok, Porque pero el que se pega fue con la voz de Sandy Reyes. El que existe nada más el de Sandy. Porque es que cuando el tema se pega, quien estaba en la orquesta era Charlie. Ok. Porque cuando Sandy estaba, el tema nunca se puso en promoción. El tema nació por ahí, alguien lo puso a tocar y se pegó solo. Entonces a Charlie que le toca asumirlo en exposiciones públicas como la televisión, a defender el tema. Pero Sandy nunca apareció con nosotros cantando el tema. Y la gente se confunde por eso. Pero realmente la grabación original es de Sandy Reyes. Pero la canción se pega a raíz de la ebullición que tenía ese álbum donde está donde está Veneno, La Mina, Colorado. Ahí es que entra la canción. Eso pasó así, con la voz de Charlie. ¿Cómo evaluabas los cantantes para que, o sea, qué tipo de condiciones tenía que tener un cantante para pertenecer al equipo de Dionis Fernández? Bueno, yo no tenía, vamos a decirlo, yo tenía una metodología como consciente. No como consciente, como debe ser así, no. Yo tenía el sentido de lo que se llama ser único. Que no se pareciera a, que sonara como él. Cuando yo oí una voz que no se parecía a nadie, se parecía a él, eso me llamaba la atención. Que fuera original. Sí, que sea única. Yo nunca presté atención como a lo wannabe, o sea, yo quiero ser como fulano, no. Lo mío era la autenticidad de una voz, independientemente de cómo se viera. Para mí eso era relevante. La mayoría de sus cantantes eran como voces particulares, únicas. El caso de Charlie era una voz que no se parecía a nadie, absolutamente. A nadie. Pablo Martínez tampoco se parecía a nadie. Sandy Reyes, que aunque ya había estado con Wilfrido, era un cantante único. Sergio Vargas también. Sergio Vargas, Eddie Rafael. Un sonido que tenía Eddie Rafael muy particular. Yo no tenía la condición esa que mucha de la industria quiere, que se vean bonitos. Que fue el caso de Sergio Vargas, que yo lo cuento mucho. Cuando yo fui a 80 Casitas, allá al Batey, que veo a Sergio Vargas, le veo el rostro, digo, no, este muchacho no puede ser de orquesta. Hasta que abrió la boca. Cuando cantó, digo, espérate, este es el tipo. Cuando cantó, porque Sergio Vargas, que venía de la pobreza extrema, pues físicamente no tenía condiciones estéticas para que entraba. No estaba dentro de los cánones de los bonitillos, sí, para pasar a formar parte del frente. Pero la voz era única. Cuando cantaba, entonces apagaba cualquier bonitillo. No, eso no tiene madre. Y la técnica que el muchacho exhibía, no. Sí, bueno, increíble, ahí está Sergio Vargas, eso todavía lo digo yo. Como el primer guandú. Ahí está su historia. Entonces, a partir de ahí, yo tenía como una cosa, yo no lo pensaba, yo sentía, este es único, este suena a él. A mí me gustaba los cantantes se parecen a otros. No me gusta eso. No, que no se debe, porque si se parece a otro, no ya me gusta eso. La gente va a confundir el equipo de hay Fernández hay personas que me han enviado en el tiempo audios donde se parecen a Sergio, se parecen a Charlie, y yo no hago caso. Porque no es que canten mal, no es el punto. Es que se parecen a. Yo no quiero eso. A menos que usted, en el caso, por ejemplo, cuando Sergio sale, que entra Kaki, que Kaki cantaba los temas de Sergio, me imagino. Sí, pero Kaki tiene su propio sello, no te olvides. Sí, Kaki, se parecen bastante. Sí, porque son hermanos, vamos a empezar por ahí. Pero Kaki tiene una jocosidad que Sergio no la tiene. Sergio no tiene eso tiene Kaki. Para que tú veas que tiene una cosa única, que Sergio no la tiene. Eso es así. Y Kaki canta bien, pero tiene esa impronta, tiene eso. Hay cosas así. Es la realidad. Eso es así. Hay un cantante que usted le grabó 8 canciones en un álbum.
y que él ha dado entrevistas quejándose, como que usted hace encuentro y no lo menciona, que él quisiera hablar con usted, que él lo quiere mucho, que él le pide perdón en el aire, donde sea. Me refiero a Willy González. Ujú. ¿Qué es lo que ha pasado? Nada. ¿Y por qué usted no lo invita a los No, reencuentros? no, ni nada? no, es que hay un error ahí, hay un error, hay un error. Como decía una profesora, error de sintaxis. Yo he hablado con él varias veces. Pero yo le digo a él, mira, cuando a mí me invitan a esos encuentros, a mí me invitan. O sea, no es que yo lo preparo el encuentro, lo prepara otra persona. Entonces, esa persona es que hace su lío con los Charlie, con Pablo, con Sergio, con Carlos David, con Kaki, con lo que sea. Y la persona entiende, por la razón que sea el contratante, que a él no. Yo no me meto. O sea, cuando se hacen los reencuentros, Yo eso quien no soy- organiza el evento no soy yo. es que elige a los cantantes que cantantes. pasaron por su orquesta. Sí, porque obviamente esos muchachos cantantes, aunque pertenecieran a mi orquesta, yo no acciono sobre ellos. Ellos tienen su tarifa, la de ellos, y el que contrata tiene que hablar con ellos para pagarle. Lo que hace con Willy ha sido eso, primero. Segundo, hay otra condición también. Yo he hablado varias veces con él. Ya yo estoy en un punto que no lo tomo a llamada porque él me insulta. ¿Cómo así? No. No. Llega un punto en que uno dice, espérate también, y todo. Yo a él no lo voy a insultar jamás en la vida, jamás. Entonces, pero también él tiene una condición que él vive fuera del país y según me han dicho algunos contratantes, en un momento determinado se le hizo difícil localizarlo a él. Bueno, yo no lo sé porque yo no sé qué contrato los artistas. A mí me llaman y yo pongo mi nombre y mis músicos en la tarima. Después los demás cantantes lo buscan los contratantes. Yo no tengo que ver con eso. Para nada. Ni le digo, fulano son tantos. No. Llámenlo a él y hablen con él. Como debe de ser. Pero lo de Willy no. A Willy yo le tengo mucha consideración, mucho respeto. Señoras y señores, les voy a contar problemas. Señoras y señores, les voy a contar un problema. A ver si ustedes mismos me dan la solución. Fue una época bonita, una época buena. Un buen cantante. Ese otro que no aparece a nadie. Se parece a él. Único y original. Se sí. parece a él, a Willy se parece. ¿Y cómo usted decide, teniendo usted 3 cantantes en el frente de la orquesta? Eso nunca usted lo hizo con nadie. Grabarle 8 temas. a Lo Willy que pasa es que González. cuando sucedió eso, ya estaba la impronta con Charlie que se iba a ir del grupo. Ya estaba eso en papel. En proceso, Sí, sí. ya estaba eso, ya estaba hablado. Que se iba a ir. Ok. Entonces, bueno, como él se va, le grabamos esa producción prácticamente a Willy. Y hubo un par de canciones que la cantó. Sí, hay una de Charlie también ahí. Sí, Charlie tiene una canción, esa canción es de él, por cierto. Sí, Pero hay otro cantante, Luis Manuel Weber, también está ahí. sí. Pero la mayoría recayó sobre Willy porque yo entendía que él tenía las condiciones para asumir la defensa de esas canciones que están ahí. Y lo hizo bien. Lo hizo bien. Sí, como debe de ser. No, pues eso estamos claros. Ahora, después en el tiempo, él se me quedó en Nueva York de una forma muy fea, muy mala. Me hizo un lío en un hotel, cosas que no ya vienen a colación. Y yo me alejé. En ese alejamiento de esa época, 80, él se desapareció de mi vista. Y transcurrió así hasta los 90 y pico. Yo vine a saber de Willy como en este milenio, para los 2000 y pico. Cuando empezaron a hacer todos los contratantes, empezaron a convocar a los cantantes. Sí. Ahí fue que apareció. Que no me llama, yo le digo a ellos, pero si no te llama, yo no sé eso, no es el problema mío. Él nunca entendió eso. Que yo no tenía potestad para decirle a un contratante, llámate a fulano. Era lo que él decidiera. Como ha habido situaciones en que Sergio Vargas no va. O sea, él pensaba que usted era que hacía el reencuentro y que usted tenía que la decisión de llamarlo a todos. Hay momentos que Sergio no puede ir, por razón que sea, y se hace con Charlie y con Pablo. Y Carlos David. A veces Carlos David no puede, si no va Pablo. A veces no va Pablo, va Kaki con Charlie. Que ha pasado muchísimas veces. Es según la disponibilidad de cada cantante en el momento. Okay. Eso no me corresponde a mí. Es la verdad, ¿eh? Y Willy,
Tú sabes que tú eres de los míos y te quiero muchísimo. Tú sabes a lo que me refiero. Son cosas que no se hablan públicamente porque hay una condición de corazón. Y él sabe. Hay una cosa fundamental. Yo soy una persona que le agradezco mucho a de arriba, que me puso en el camino a todos estos muchachos que con sus talentos pudieron formar la agrupación, darle continuidad al grupo. Nosotros fuimos un puente, pero ellos son los cantantes. Ellos son los que asumieron la defensa de las canciones que yo busqué. Por lo tanto, esos muchachos todos tienen una página aquí todito. Todos tienen. Yo no puedo olvidarme de eso jamás. No se puede escribir la historia del equipo sin mencionarlo a cada uno de ellos. No, claro que no. Desde Sandy hasta el último que está. No. Esa es la verdad. Y él es parte de ellos. Él es parte de nuestra historia. Fundamental. Amén. Sí. Hay un lío que siempre se da entre Carlos David y Charly Rodríguez por el protagonismo. Yo viví la época y para mí los temas se promovieron en la voz de Carlos David, pero Charly insiste en decir que esos temas son de él, que fue él que lo pegó. Yo tengo aquí en el momento el protagonista, el que va a decidir y va a decir quién es el que popularizó esos temas reales. Yo lo escuché primero. Yo viví la época y vi que había un 45 que andaba en la calle con esos dos temas en la voz de Charly, pero cuando Charly se va, se le monta la voz de Carlos David y se promocionan en la voz de Carlos David. Entonces, pero aclare usted ese lío. Sí, Cal y Arena. Son de cal y otras son de arena, pero como tú no hay mujercita buena. Unas son de cal, la otra es de arena, pero como tú no hay mujercita buena. Pero como tú no hay mujercita buena. Oye, muchacha, está en un 45, que lo canta Charly. ¿Qué se hicieron precisamente cuando estábamos haciendo el álbum donde estaba Willy González? Eso estaban ahí, eso grabaron ahí. Y Charly, ¿se quedaron fuera esos dos palos? Sí. Charly porque ya fue un asunto más de casa disquera. El proceso con esas canciones fue más como con la casa disquera. Yo tenía un sello disquero que como que las canciones ya eran como esas canciones, las que estaban grabadas ahí, las que grabó Willy. Y como que ya que esas eran. Entonces, pero había más canciones que se quedaron al tintero ahí. Entonces, cuando ese álbum agota su ciclo en los medios de comunicación, es que sacamos entonces, ya con un sello que era propio, que se llamaba Equipo Record, sacamos el 45 de Cali Arena y Oye Muchacha con la voz de Charly, un 45. Pero como te dije ahorita, ya Charly estaba casi partiendo. Y ese tema sale prácticamente ya él yéndose del grupo. Sí. Entonces, en ese interín es que Carlos David entra al grupo. Pero el sencillo está en la calle ya. Entonces viene el long play. ¿Te acuerdas del long play? Sí, el long play. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Cómo qué es lo que es el long play? Un long play era una larga duración que tenía como 10 canciones. ¿Cómo era el long play? Redondo, grandísimo, negro. Ya se lo decía. Había que hacer el long play. El long play. No estaba Charly ya. ¿Quién estaba? Carlos David. Entonces Carlos David es que asume esas dos canciones precisamente, que ya estaban grabadas por Charly. Ahora bien, oye la situación. El 45 se empezó a promocionar con la voz de Charly. Se empezó ese proceso. Y tan pronto entra Carlos David, ese proceso con ese 45 se suspende y entonces se acoge entonces al long play con la voz de Carlos David. Por lo tanto, hay dos versiones que están en la radio. Porque aunque nosotros paramos la promoción de la voz de Charly, porque Charly se fue, sí, muchos locutores siguen poniéndola. Pero nosotros ya estamos promoviendo las versiones con Carlos David. Y ahí es que se conjugan ambas versiones
en las emisoras de radio. Los locutores que tenían la vieja la siguen poniendo y los que están con la nueva, pues ponen la nueva. Y ahí que está el pleito. Entonces, ¿qué pasa con ellos dos? Que cuando hay un contratante, vuelvo a decir, que lo lleva a los dos juntos, porque el contratante que lo lleva, no soy yo que lo pongo. Sí, tienen que dividirse los Ahí temas. viene el Decirle, lío. mira, no vayas a cantar Cali Arena tú. Exacto. Ni, oye, muchacha, que yo Sí, voy a ahí- estar aquí y lo voy a cantar yo. Exactamente, ahí viene la disyuntiva de... Pero fue, el contratante no busca a los dos, ese es el problema del contratante, Sí. y siempre aparece eso, entonces yo tengo que buscar la manera salomónica de dividir, canta un pedacito uno, otro pedacito, qué sé yo, buscar la vuelta. No, que lo canten en un featuring, ¿no? Sí, Y se acaba el problema. Sí, pero eso no está, eso es tontería, tontería. Oye, muchacha, lo que te voy a decir, para que sea de otro, mejor que sea para mí. Sergio Vargas y Pablo Martínez. ¿Cuál de los dos pegó más tema en el grupo y cuál usted considera que es mejor intérprete? No, es una pregunta necia aparte tuya. Tú ves que tú tienes la cosa de dividir, Eso no es nada de tú estás dividir. dividiendo. Usted tiene la palabra de decir sí o no, o, Por o no, pasa. por no pasé, ya pasé. Ya. Pero más tema, ¿cuál? Pero sí, que es verdad. No, ¿Tú de la cantidad de ¿Tú temas que quieres pegar. dividir? No, no, mira, es una pregunta necia, pues te lo digo en tu cara. Tú eres lo mío. Realmente es que tú no puedes categorizar a un intérprete de la categoría, valga la redundancia, de Pablo Martínez y la categoría de Sergio Vargas. Son cosas diferentes. Son dos intérpretes con estilos totalmente diferentes, diametralmente diferentes los dos. Totalmente. Sí, 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 es cierto. Son estilos que no en ningún lado se juntan, no hacen esquina. Que yo no puedo vivir tan solo, siempre pensando en tus ojos rojos que me tienen loco, loco. No tienen ningún lugar, no. Son totalmente diferentes. Son dos personas. Ahora bien, la pegada de las canciones, yo era responsable de elegir las canciones. En algunos casos fallé con la elección de temas para un cantante determinado, no logré. Pero es normal, maestro, porque mire, Exacto. si usted la pega todita, entonces usted era un Dios casi. No, eso exactamente. Y Dios, el único que puede hacer eso es Dios. Uno logra pegar 3 de 200. Usted es un genio si pega tres, maestro. No, estoy Hay diciendo- muchísima gente que no han pegado una nunca y han Así elegido. es. Pero muchísimas. realmente en el caso de la pegada, no está en que sea mejor o peor, sino en cuál canción le tocó a uno y cuál canción le tocó al otro. Esa, Coco Chanel. Cuatro jeans, un reloj y un mantel. De Sergio Valente, como toda la gente. hay cantantes excelentes que nunca han logrado conseguir la canción. Y eso no lo invalida como cantante bueno. No, jamás. Que no tuve la suerte de conseguir una canción que lo potenciara hacia al gusto popular. Eso es así. Eso no tiene que ver nada con lo que sea bueno o malo, eso no tiene que ver. Y en este caso lo mismo, o sea, que Pablo pegara esta, aquella, esta, porque las canciones le funcionaron. Elegí canciones que a ellos le quedó bien, el arreglo quedó bonito y funcionaron. Otras, lamentablemente, yo admito públicamente que hice arreglo malo, arreglos que no eran adecuados para esas canciones. Hay canciones que yo la oigo ahora, y entiendo que el arreglo no fue el que yo debía hacerle. A la altura del juego, se quedaron, bueno, un arreglo que no debió ser eso. Y este arreglo no ayudó a que caminara. Bueno, está bien, ya pasó. ¿Cómo llega Eddie Rafael al equipo de Dionis Fernández? ¿Era disciplinado ese muchacho? Yo soy para ti, yo soy para ti, yo soy para ti, yo soy para ti. Eddie, sí. Eddie, no recuerdo exactamente cómo llegó, pero Eddie, gran cantante, súper disciplinado, porque hay que decir, un caballero. Su paso por la orquesta fue fructífero, porque era una voz que todo el mundo le gustaba como cantaba él. El tipo canta bien, el tipo canta bien. Sí, es verdad, canta bonito, canta bien. Lamentablemente no pudimos seguir con él, porque él asumió después un proyecto como propio. ¿Verdad? Pero no, Eddie, duro. Usted hizo una canción de la mejor de su orquesta. Duro. Ese tema Yo Soy Para Ti, Para ti, sí. ese tema es increíble. Sí, bueno. No te vayas ahora, También, sí. espera unas horas. Es tremendo Eddie Rafael, ¿verdad que sí? Seguro. Y mantiene su calidad todavía. al través del Sí, tiempo, como sí. debe de ser. Sí. ¿Hizo el maestro algún arreglo
para otra orquesta que después de ver la pegada de este tema, le dio envidia de la buena y pensó, caramba, ¿por qué no lo hice para mí? Hay dos. No, eran para mí las dos. Lo que pasa es que decidí dárselo al compañero, amigo, hermano. Y aunque me enorgullece que hayan triunfado, pero también, como te dije al principio, Dios decide las cosas. Es Dios que decide las cosas. Porque el tema Todo me gusta de ti, de Jerry Legrand. Y si el son no es amor, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir lo que no puedo explicar? Ese era un tema que lo escuché en Teleantilla, cantado por Vicky Carr, Vicky Carr, la cantante norteamericana. Jerry Legrand. No, primero, espérate, el proceso es este. La oigo en Teleantilla, le envío un par de pesos a uno de esos que están ahí para que me haga una versión de esa canción en un casetico, porque estaba en el Rio Grande. Tírame eso en un casete, esa canción. Y me la envía. Me gusta mirar Sí, tus ojos. y el arreglo para la orquesta. Pero entonces ahí llega, aquí había una persona que estuvo en el país que dirigía CBS Dominicana, Ángel Carrasco, que a final de cuentas fue el CEO grande en México de Sony México, y fue el que lidiaba con los Tigres del Norte, esos tipos bravos. Él estuvo aquí en los 80 con CBS Dominicana. Gracias Entonces al Señor que él estuvo aquí. quería que yo pasara a formar parte del catálogo de CBS, pero yo estaba firmado con Bienvenido Rodríguez. Pero yo le sugiero, vamos, yo te traigo talento, gente que yo conozco. Entonces, ahí le propuse a Jerry Legrand, que lo conocía en Los Minas. Jerry vivía en Nueva York y las vacaciones en Nueva York, él la pasaba en Los Minas, donde vivía su papá, su mamá. Y lo conocía ahí. Y sabía los dotes de cantante buenos que tenía. Y lo propuse a él para CBS. Entonces, esa producción de Jerry Legrand, la historia esta, Ramón Orlando Baloy me había llamado en esos días y me dijo que había salido de Cuco Baloy, de la orquesta del papá, de la tribu. Y que como yo tenía mucho trabajo, cualquier cosita que yo pudiera darle para allá, que le pasara a hacer el trabajo. Y yo le sugería a Ángel Carrasco que el álbum de Jerry Legrand lo hiciera Ramón Orlando. Yo tenía mucho trabajo. Y efectivamente Ramón lo hizo, un álbum excelente. Ramón hizo La Meta del Vago, todo lo que está ahí. Pero Ángel me dice, el álbum está bien, pero yo quiero una canción tuya, que tú pongas una canción de la tuya, que tú arregles tú. Digo, ¿y qué canción busco yo? Yo no tenía porque... O sea, en ese álbum usted solamente arregló ese solo tema. Sola, por la petición de él. Porque era Y Ramón como usted Orlando. fue que lo conectó con el disquero. Sí, todo, y Ramón, a tu vaina, es perfecto. Y Ramón Orlando hizo un álbum excelente, ahí está la muestra. Pero Ángel quería que yo pusiera una canción mía. Yo tenía esa arreglada ya para el equipo. Pero como uno no sabe cuál es la canción que va a pegar, todo la sabe. Eso es así. Yo dije, bueno, vamos a ponerle taller. Y ahí es que se hace la grabación de esa canción. Que para mantener la coherencia en términos sonoros, Ramón toca el piano para mantener el sonido del piano del álbum entero. Y Ramón tocó el piano, y Yo Soy Para Ti, para mantener la cohesión sonora. Claro, para que se pareciera el sonido. Porque del yo tengo álbum, una forma de tocar muy diferente a Ramón, que es la forma del equipo, ¿verdad? como debe Ok, ser. pero ¿qué pasa? Entonces ahí entra esa canción. Otra fue, y hay más situación, con el señor Carrasco, Rasputín. Rasputín se incorpora al sello, a petición mía. Rasputín no tenía orquesta. Pero Rasputín y yo veníamos los hijos del rey y teníamos mucha afinidad, éramos muy amigos, muy amigos. Ok, sí. Y yo propongo a Ángel Carrasco, Rasputín, que no tiene orquesta, como tampoco tenía Jerry Legrand. Ahí entra Rasputín al sello CBS. Y ahí viene la petición de Ángel. Ponme un tema tuyo, que no es tema tuyo. Yo tenía Oye para la orquesta. Si tú te pones a ver bien, lo que pasa es O sea que usted le soltó ese bucapié
Ese palo usted se lo soltó a Rasputín. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Un descanso en el camino, una botella de vino. Si tú le pones atención bien al tema, Taran, taran. ese tema Yo yo lo lo llegué a cantar, arreglé. yo estuve con Rasputín, aunque no debuté, pero yo cantaba ese tema. Ok, ese tema, si la gente le quita el piano, que es Leo Pimentel, que tiene otro estilo diferente al mío, y le pone el piano mío, te vas a dar cuenta que se parece a los diseñadores. Óyeme, Sergio, qué bien te ves. Y tú también te ves muy bien, Charlie. Pero usted era muy respetuoso de las obras que arreglaba, porque por lo regular, el arreglista que hace y toca piano, él es el que graba sus pianos. Sí, pero yo entiendo que un pianista le da un color a una grabación, el color de ese músico. Por ejemplo, para que tenga una idea de lo que le quiero decir, yo no concibo a los hermanos Rosario sin el piano de Toñito. Yo no lo concibo. O sea, los Rosarios sin Toñito, no. Toñito tiene el sonido Rosario en la forma de tocar. Como también la Patrulla 15 es Alberto Martín. O sea, Eso es así, sí. yo tocaba con la Patrulla y yo le digo a Alberto, no se parece a la Patrulla, no, por el piano. El piano le da, lo voltea para allá o para acá. Entonces ahí es que Ángel me dice, pon un tema tuyo. Yo tenía Oye, también para la orquesta, y ahí entra para Rasputín. Quítale el piano y ponle el mío y te vas a dar cuenta que se parece a los diseñadores, porque lo hice los dos juntos. Yo arreglé los diseñadores y al 2 o 3 días arreglé Oye. O sea, que tenía la influencia de los diseñadores Sí, todavía estaba, tiene, a la hora de hacer el el otro final. tema. No había podido desintoxicarse del otro. Sí, tiene la cosa. Y eso pasó y hubo otro que ya fue en colaboración con el Gran Compré, que fue Chepe. Mi viejo amigo Don Chepe, cuánto lamento tu Chepe. Mi viejo amigo Don Chepe, cuánto lamento tu Chepe. No te apures, mi Chepe me lo había dado el compositor Rafi Rosa, Que era de que para Ñoli Ventura. ¿es era cierto para eso? Johnny Ventura. Él lo hizo que se parecía mucho a Johnny Ventura. Rafi Rosa. Paseándome por el conde. Sí. Bueno, personalmente, Pero paseándome yo por el lo- conde. Yo lo pensé para lo que está el equipo, y, o sea, con otra. Entonces ahí que entra también el Gran Comprés, entra a CBS también. O sea que usted, además de que fue un catador de artistas, de cantantes, también podría decirse que usted le organizó la vida a nivel musical y de disquera Motivé, a todos esos motivé la artistas. entrada a ellos sí al sello y la aceptaron. Entonces ahí compré le puso algo que no estaba en el arreglo original, no con lo que fue, le puso algo de él. Yo diría que fue una combinación de los dos, pero realmente ese tema estaba pensado para darle al grupo una variedad. No sé qué cantante yo tenía, no sé si fue Kaki, no sé, algo, que tenía que podía defenderse ese número con la jocosidad que Rafi Rosa tenía en el cassette. Tenía como Exacto, así. Y le cayó a Gran Compré y se pegó. Casualmente la pregunta que yo le iba a hacer iba en esa dirección. El primer merengue que gana merengue del año en los premios Casandra fue ese Chepe. ¿Cuántos temas más suyos, orquestados por usted o de su orquesta, fueron nominados y ganaron un premio soberano? Hubo otro más. Porque acuérdate que ellos tienen en las bases del estatuto de Acroarte que el merengue tiene que ser original. No, Sí. no puede ser hecho en otro país. Adaptación Sí. ni versión al español. Sí, que sean dominicanos. Entonces, pero hubo otro que es de Mario Díaz, Clase Alta se llama. Clase Alta que lo canta Gustavo, perdón, el apellido no recuerdo ahora. Pero Gustavo cantó Clase Alta y ese ganó también merengue del año. 90. Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo, exacto. Mis amigos me critican porque dicen que tú eres una chica de la clase alta. Tremendo cantante, Gustavo Bueno, Adolfo. excelente. 97, 98, por ahí ganó el merengue del año ese también. Ese ganó. Pero sí, pasaron esas cosas.
¿no cree el maestro Dionis Fernández? Usted que sabe decir que no lo cree, pero que ya usted es merecedor de que a Croarte le otorgue el gran soberano. Hombre, no, muchachos. El gremio, los gremios, son visiones de un colectivo. Yo encuentro esos pleitos como insulsos, como que no deben ser. Porque el colectivo dice, Albert Hernández, ¿va a dar un premio a Albert Hernández? Es una visión del colectivo. Y hay que respetársela. Es una visión de un colectivo. A usted no le gusta, haga usted un colectivo y haga usted un premio. Pues eso es sencillo. Así que yo lo veo, humildemente te lo digo, humildemente te lo digo. Cuando toque, tocará. No tocó, no tocó. ¿Y qué yo te voy a hacer? No voy a morir por eso. Sí, porque yo me he dado cuenta que ellos Y también mira, quieren que además de la trayectoria del artista, el año en el que le van a entregar ese premio debe haber tenido hazañas, cosas, sonidos, arreglos que se hayan tiene pegado. sus bases, cosas. sus bases. Para entonces poder sumarlo, para que diríamos que el público nuevo que no conoce los de los 80 puedan decir, no, pero él hizo esto en este año pasado, recién. Sí, son las bases de la premiación. Esa premiación se construye sobre bases específicas. Y ellos son consonos con sus bases que ellos tienen. Y eso hay que respetárselo, porque esos pleitos son pendejos, son como insulsos. ¿No te gusta cómo yo premio? Hazte un premio tú. Que de hecho, así fue que nació Croarte. Sí, porque los premios El Dorado, era así, los premios El Dorado premiaban de una manera que los acrobaltianos entendían que no era de forma adecuada. Hicieron su premiación. Y ahí está. Funcionaron bien. O sea que los premios pudiera decirse que son igual que los partidos políticos. Hay un candidato que no lo apoyan para ir a la presidencia, entonces Algo similar, algo parecido. Se va para allá a hacer su partido. Algo parecido. ¿Cuáles son los planes inmediatos del maestro Dionis Fernández en este momento? No, seguir. Yo tuve, me gusta hablar de yo tuvimos la suerte de que en el camino pudimos hacer historia con nuestras canciones. Y felizmente todavía la gente vive recordando esa época. Y la música de nosotros forma parte de una generación que se enamoró, estudió, se graduó, lo quemaron en la escuela, se divorció, la novia le pegó cuerno, con las canciones de los 80. O sea que el día menos pensado usted está en su casa que pensando hacer nada y lo llama a alguien, mira, hay una boda de una muchacha que le encanta la canción de los diseñadores y quiere que tú le cantes eso. No lo ponga así, no. Nosotros trabajamos siempre, porque hay una generación, no nada más con el merengue, el mundo, el globo terráqueo, como dice Wilfrido Vargas, el mundo está abocado a la nostalgia, la salsa, la bachata, el merengue, las baladas, los boleros, toda esa música que trascendió en décadas 70, 80 y 90, es la que se consume todavía hoy en día. David Bisbal, así mismo, Alejandro Sanz, Rafael, todos esos grandes artistas viven de lo que hicieron. Sí, porque lamentablemente en los últimos tiempos, la música que se ha pegado no ha logrado convertirse en clásica. Porque se ha ido más la música urbana y la música urbana es contagiosa, pega rápido, pero así desaparece también. No, pero hay algo que te debo decir a ti y a la audiencia. No sacrifiquemos a los muchachos urbanos, porque déjame decirte algo. Vuelvo otra vez, el globo terráqueo no conoce el globo terráqueo, no conoce un artista que haya forjado su historia después de viejo. No, todo lo hicimos cuando éramos jóvenes. Y se dejaron contagiar por lo que sonaba en el momento. Entonces, nosotros somos protagonistas de generaciones que también nosotros somos de esa generación. Y nosotros le cantamos a esa generación que era la nuestra. Esta generación tiene otros actores que a nosotros no nos gusta. Bueno, yo te puedo decir lo siguiente a ti ahora. Mi papá me decía a mí, lo que ustedes hacen es un merengue. Papá me decía a mí, a él le gustaba el de Luis Alberti. a Santa Cecilia, eso es merengue.
Eso usted no hace. La generación. La generación. Sí, sí, es que la música cambia. Cada tiempo tiene su ritmo. Entonces, la música urbana, la sombrilla que se llama urbana, que es el hip hop, el reggaetón, todas esas cosas, eso es parte de esta generación. ¿No te gusta? Bueno, usted no es parte de esta generación. No, a mí me No, gustan no, no, algunos. no, lo que te crees, no me refiero a tu persona, Sí. sino a alguien. ¿No te Exacto. gusta? Es que tú no eres de esa generación. Contado por ahí otro día, a la muerte de Ruby, estoy en un sitio que fui a un taxi porque el parqueo estaba flojo y cuando salí del lugar pedí un taxi, estoy parado en un hotel, estoy parado afuera en la puerta y hay un de los guardianes y me dice, ¿qué es lo que usted es? Yo como que le he visto, digo, yo soy merenguero. Ah, ¿cómo usted se llama? Dile Fernández. No sé qué. Bueno, está bien. No sabía quién era No, usted. no, pero espérate. No, pero él no tiene por qué saber quién soy yo. No. Oye, ¿qué me dijo? Ese que murió ahora, Ruby, ese que murió, yo no sé quién es ese tipo. Me dijo él, a mí. Y le digo, ¿cómo que tú no sabes quién es Ruby Pérez? No, no sé quién es. Entonces me dice, yo sé quién es el caballo, Johnny Ventura, eso sí, yo sé quién es. Pero eso yo no sé ¿Y quién qué es. edad tenía ese señor? 23 años. Entonces yo, que estoy como que me impacta. Y le digo, pero, ¿cómo va a ser tú? Me dice, ¿tú ves estos que están ahí? Habían varios más, seguridad. Me dice, tampoco yo lo conoce. Yo no le creí. Y yo caminé hacia otro lado. Ven acá, ¿tú sabes quién fue Rubí Pérez? ¿Ese fue que se murió? Dice, sí, no, yo no sé quién es. Entonces le digo, pero ¿cómo? Entonces yo lo emplazo. Pero ¿cómo que tú no sabes quién es Rubí Pérez? Y él me dice, ¿usted conoce me dice un nombre de ese urbano? Digo, no, me dice, igual. Ese urbano usted no lo conoce, pero yo sí lo conozco. Pero ese que usted dice, yo no lo conozco. Increíble, Y ¿no? entendí que son generaciones. Sí, sí. O sea, él está en un lindero al cual yo no... Pero yo- cuidado si conoce a Johnny Ventura porque cuando murió hicieron mucho bullying. No, yo no sé la razón. Yo te digo es que mira cómo él me dice, ¿usted conoce a fulano de tal, un reggaetonero otro nuevo? Sí. Digo, no sé quién es. Me dice, ¿usted ve? Yo lo conozco, pero usted no. Entonces, ahí caigo en cuenta de que sí, que es cierto. No somos universales. No es que todo el mundo debe conocernos. No, eso no es así. Hay una generación que tiene otros artistas como... Otros como artistas que fueron sus preferidos y que siguen escuchando a esos artistas, le transfieren eso a sus hijos. Pero Rubí Pérez, al igual que otros más, no forma parte del imaginario, no está en el radar de esos muchachos. Como la música de ellos no está en el radar de todos nosotros. Eso es así. Nosotros conocemos a 2 o 3 de los que salen, pero no todo el género urbano. Porque eso no es el mundo de nosotros. Señores, hay que entenderlo así. Usted que está mirando esto, entiéndalo así. Esto no es todo el mundo que conoce a un artista determinado. No, eso no es así. Es así. Maestro, hablando de Johnny Ventura, Oye, la factura mía para ti va a ser alta. hay una anécdota que usted contó en un programa No me saque el cuerpo. de que usted, Se hace el loco. en un momento que se le fue una orquesta, que se le fue uno de los cantantes de la orquesta, usted estaba muy triste. Lo de Johnny. Y usted llamó a Johnny a las 2 de la mañana y Johnny, al ver que era usted que estaba llamando, digo, cuando eso no existía con la ID, pero me imagino que lo cogió con su voz Mi ronca ya celular la vi, acostado. mi celular nada de eso. Sí, entonces y usted le dice como que se le vio, ¿cómo fue? Envidia es un mal sentimiento y un descontento por otra persona. La envidia. Búscalo en su canal de YouTube, suscríbete y llámalo también al teléfono que está apareciendo en pantalla. Richie Swing, un artista sobrado de swing. Atención, colegas. Todos los videos musicales que ustedes ven en mi plataforma, El Príncipe Albert Hernández, son realizados por Johnny Batista Films. Realizamos y editamos videos musicales, cortometrajes, videos para empresas y más. Contacto 829-572-1810. Johnny Batista Films. Llámalo ya. Cuéntala usted, maestro. Cuando fue Charlie, Yo nací en el pueblo de Colorado, por eso me dicen Charlie el Colorado. porque Charlie era la voz del grupo. Charlie era un disco entero, ¿era Charlie? Charlie fue el cantante que más le dolió a usted cuando se le fue de la orquesta. No, todo, porque son parte de este grupo. Todos, Sergio. Sí, pero usted sabe que tenían No, mientras mayor sea no, la no, no. responsabilidad del cantante, No, más es el impacto. sobre todo los primeros.
ya después uno coge experiencia y sabe que ya es un proceso. Pero Sergio me dio una puñalada aquí, fue mi hermano, el hermano mío. Pero yo era novato, cuando Charlie se fue la primera experiencia que yo tuve con eso. Charlie pegado hasta la taza. Ay, sí. Cada que se va. Entonces, yo atiné a llamar a Johnny, que Johnny siempre fue una persona para mí, bueno. Un consejero, un hermano, un padre. Vamos a ver, porque Johnny para mí era otra cosa. El caso es que yo tenía su teléfono de la casa, que estaba al lado de la cama. Pero yo, en mi desesperación del momento, buscando una palabra de aliento para asimilar lo que está pasando. No atiné que estoy llamando a una casa de familia a una hora no adecuada. Hora de la madrugada. Usted está llamando a un padre, casi mente. No, familia. Y yo desesperado, marqué. Claro. Una voz de dormido de otra tumba. Sí, sí. Es el que de por sí tenía la voz grave. Y yo, nieto, espérate. Me dice, ¿quién fue que se fue? Digo, el cantante, ¿cómo se llama? Charles Rodríguez. ¿Cómo se llama el grupo? Johnny Fernández. Buenas noches. Con eso te quiso decir, se puede ir tú el que se vaya, si usted está ahí el grupo sigue. Ese fue el mensaje que me transmitió Caballo Mayor y realmente es así. Pues me imagino que usted asumió ese mensaje para los próximos cantantes que se fueran. No, ya obviamente, sí, porque la experiencia empieza ya a replicarse, bueno, porque eso era parte de la dinámica. Todos los grupos que éramos músicos, los niños del grupo, no éramos cantantes, como el caso de Wilfrido, el caso de Ramón Orlando, el caso de nosotros. Los cantantes eran parte fundamental del grupo. Eso es así. Entonces, ahí que ve que Ramón Orlando me decía, y vino Calvo, ponte a cantar, ponte a cantar. Porque él también sufrió también eso, que muchos cantantes se le fueron por eso. Pero realmente es un proceso inevitable. Y más esa época que estábamos acosados por los Dominican York, con mucho dinero, que querían beber agua de la que estaba fresca. Sí, no, desde que un cantante pegaba un tema, yo de una vez se lo llevaban y le daban toda la paca. El cantante y parte de los músicos. Sí, no, la intención era destruirlo. No vamos a decirlo así, sino hacer una orquesta con un personal ya fortalecido. Capacitado. ¿Entiendes? Sí, eso era, pero obviamente eran cosas de muchachos, pasaron muchísimas cosas en esa época, y te repito, todos los que hemos hecho carrera, lo hicimos cuando éramos jóvenes. Y el joven tiene la connotación, primero de la agresividad, el ímpetu, pero también los desastres, porque no hay madurez. Y todas las cosas malas y buenas se hicieron prácticamente cuando éramos jóvenes. Claro, porque que nadie experimenta en cabeza ajena. Usted va aprendiendo en el camino. En el camino, exactamente. Maestro, para nosotros ha sido más que un privilegio. En verdad, hoy nos hemos casado con la gloria. Ay. Al usted contar su historia, una vez más, tratamos de ser diferentes, pero todo está hecho bajo el sol. Así es que las gracias infinitas para usted, mi cariño, mi aprecio, gracias por concederme este privilegio. El Príncipe y sus invitados llega a su final en este día. Déjame despedirme. No sin antes invitarles, diga lo que usted quiera decir, maestro. Tú te haces loco. Diga lo que usted quiere decir. La factura va, ¿eh? No se preocupe. Tiene que pagarme esto. Si estos views se prenden, olvídese. La mitad son suyos. Un placer para mí, Albert, Sí. estar aquí en tu Señores, canal. suscríbanse al Príncipe y sus invitados para que sigan disfrutando de las leyendas que vamos a seguir trayendo. En el nombre de Jesús a este programa. Amén. Es Dios que trae a los invitados aquí. Así es que apoyen el canal de nuestro productor Kioni Batista con K, el canal musical El Príncipe Albert Hernández Oficial, donde tenemos 37 videos oficiales, el único artista dominicano con 37 videos oficiales, que mucha gente dice, pero tú no estás sonando, tú no grabas. Vayan al canal principal para que ustedes vean. Así es que será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Al viejo, al joven y al niño. El Príncipe y sus invitados. La nueva forma de contar las historias de nuestros artistas.